Y se me olvidó pedirte una pequeña reseña tuya, pero bueno, es que es eso, creo que siento que te conozco. Ay, ¿ahora qué voy a decir? No, no, no Es- digas nada, no hay nada importante para decir, ¿eh? Salvo mi bueno, paso por allá y después que estoy aquí. ay, no. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Ahí ya está iniciada la grabación. Estamos muy contentos de estar en esta charla del Simposio Análisis Física Matemática una vez más. Recordamos que estamos conmemorando los 20 años de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y los 60 años de nuestro Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. El día de hoy, pues siempre es un gusto presentar a los invitados, pero bueno, es que cuando es alguien que de veras ha estado en tu hogar y es un amigo y han degustado, bueno, comido, bebido, pues es como que le digo a Hugo que pues siento que te conozco y entonces de repente ya no sé qué voy a decir en tu introducción. Bueno, más que el doctor Julio, pues estamos pues honrados y pues que nos da mucho gusto que estés con nosotros. Doctor Julio Hugo Tolosa, él actualmente está en la Universidad Nacional del Sur de Argentina. Él fue un compañero nuestro aquí en el área académica de matemáticas y física. Muy, muy, yo muy contento de que esté aquí con nosotros. Nos va a platicar, su título de su charla es Submuestreo y Aliasing en espacios de Branges, una pequeña panorámica. Hugo, pues desde aquí a la distancia un abrazo. Sé que estás en Argentina y es tan bueno que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias, Benjamín. Realmente es un placer para mí estar con ustedes. Esta debe ser mi tercera o cuarta participación en este simposio. Eh, Cuando dijiste que hace 20 años en el instituto, de pronto me sentí viejo porque yo comencé a trabajar, mi primer trabajo apenas terminé el doctorado fue ahí en Pachuca, en el año 2003. Estuve un par de años en el CIMA y nada, de pronto me cayeron pesadamente esa mención de los 20 años, pero bueno, así es la vida. Pues nada, como acabo de decir, es un placer para mí estar aquí en este momento. Obviamente sería mejor estar en vivo y en directo allá, compartiendo momentos físicamente allá, pero bueno, es lo que se puede hacer, ¿no? Estos tiempos pandémicos y de bajos recursos, las dos cosas juntas, digamos, ¿no? Bien, déjeme compartir la pantalla. Supongo que puedo hacerlo, ¿no? Sí. Voy a compartir para poder manejarme si eventualmente necesito un pizarrón. Lo voy a hacer un poco más. Bien, si alguien me puede confirmar que es el título de mi charla en este momento. Sí, Benjamín. se ve. Perfecto, Sí, bueno. se ve. Bueno, de lo que les estoy por hablar es de, de un problema que he estado trabajando con Luis Silva del Lima Tsunam y también con Alfredo Uribe, que está actualmente en la UAM Iztapalapa, que básicamente proviene del tiempo en que Alfredo fue estudiante de doctorado, fue cuando fue parte de su tesis de doctorado en el tema, y que tiene que ver con generalizar ciertas propiedades que en su momento nos pareció curiosas o interesantes, que tienen los espacios de Debranche, ya voy a recordar que son los espacios de Debranche, que se refiere precisamente a la posibilidad de hacer de interpolar funciones de un espacio de Debranche, de Paley-Wiener, pero de modo tal que la fórmula de interpolación es estable ante perturbaciones acotadas. Y una noción complementaria es que nunca me puse de acuerdo cómo llamarle, preservo un nombre en inglés, un nombre que proviene más bien del área de ingeniería, que es aliasing, que básicamente el problema de su muestreo es como, ¿qué obtengo si en lugar de tratar de reconstruir una función a través del número correcto de muestras, lo hago con un número menor? Dicho mal y pronto sería eso. Como la motivación del problema proviene de los espacios Paley-Wiener, que luego veremos que son una clase particular de espacios de Lagrange, voy a comenzar con la motivación, un poco para ir haciendo una entrada en el tema. Entonces vamos a comenzar con un teorema clásico en
Bueno, análisis clásico o en análisis armónico se puede ver, en teoría Fourier en general, que nos dice lo siguiente: si tenemos una función entera, con la propiedad de que sobre su restricción al eje real es de cuadrado integrable, y a su vez es una función que crece no más rápido que una función exponencial, en el sentido que está indicado aquí, entonces necesariamente esa función es la transformada de Fourier de una función con soporte en un intervalo finito centrado en el origen, y viceversa. La transforma de Fourier de una función de esta naturaleza nos da una función que tiene continuación analítica todo el plano complejo y tiene estas propiedades que acabo de mencionar. Este teorema se lo conoce como teorema de Paley-Wiener. Buscando un poco la literatura con ese nombre, hay varios resultados relacionados a este, pero bueno, yo me voy a referir como teorema de Paley-Wiener a esto que acabo de formular, lo que está escrito en la pantalla. La bibliografía, yo voy a mencionar varias fuentes a lo largo del trabajo, algunas las voy a mencionar de forma explícita, voy a hablar de ellas, otras no. Pero bueno, en este caso particular, entramos en contacto con Luis hace unos cuantos años, con la teoría de espacio Paley-Wiener, a partir de este libro de Partington, de Jonathan Partington. ¿Okay? Pero la cuestión esta de que estos espacios tienen estas propiedades de sobremuestreo y aliasing aparecen estudiadas, al menos en un trabajo anterior, bastante anterior, de Anastasius Papulik, creo que es el nombre, que es este paper. Pero bueno, la fuente para mí, tengo que pensar, bueno, ¿de dónde busco algo rápido para ver de qué se trataba el tema o algún detalle? Que es este librito de Partington. La bibliografía sobre el tema es enorme. Y de hecho es de gran interés, por ejemplo, entre los ingenieros electrónicos, lo que hace ingeniería electrónica, porque este teorema o la teoría del espacio Paley-Wiener es lo que está detrás de la posibilidad de reconstruir una señal de audio, por ejemplo, a partir de ciertas muestras. Básicamente lo que está detrás es el proceso de digitalizar una señal y luego reconstruir la señal analógica a partir de esa digitalización. ¿Okay? Bien, entonces estos son nuestros espacios. Lo cual le hace justicia a llamarle a estos espacios de funciones, llamarlos espacios de Paley-Wiener, con índice A. Como está la transformada de Fourier por medio, claramente la transformada de Fourier, sabemos, es esencialmente una isometría entre espacios de funciones de cuadrado integrable. Este espacio de Paley-Wiener es un subespacio de un espacio de L2 sobre el eje real, por lo tanto, lo podemos dotar de la misma norma, y por el hecho de que la transforma de Fourier es una isometría, tenemos esta igualdad entre normas de phi y de su imagen F. Aquí yo voy a usar esta normalización para la transforma de Fourier, por eso aparece este factor 2pi, pero es simplemente producto de esa normalización. Entonces tenemos que estos espacios están constituidos esencialmente por funciones enteras con estas propiedades, pero a su vez es un espacio de lo que se llama espacios con núcleo reproductor. ¿Qué es un núcleo reproductor? Bueno, es un objeto del mismo espacio que tiene un parámetro adicional, que tiene la propiedad de que, haciendo el producto interno con cualquier elemento del espacio, nos da la evaluación del elemento en el punto, en el segundo parámetro de nuestra función K. ¿Está bien? Que este espacio tiene un núcleo reproductor bastante inmediato. De hecho, el núcleo reproductor, porque básicamente lo que tenemos en juego aquí es tomar F, que está dado por esta expresión, y luego, básicamente podemos pensar que pasamos de F mediante su antitransformada de Fourier a la función phi, de la cual proviene, y luego hacer la transformada de Fourier a esa función phi evaluada en W. Eso es básicamente la razón por la cual tenemos esta igualdad cuando K está definido de este modo. Entonces, básicamente acá nos está diciendo, tomen la antitransformada, y en la antitransformada la evalúa la transformada con parámetro W. Cuando uno tiene en cuenta que aquí el producto interno es antilineal en el primer argumento, que es lo que voy a usar siempre,
los productos internos van a ser siempre antilineales en el primer argumento, todo se acomoda y queda lo que uno espera, este resultado. Entonces, el núcleo reproductor es, de hecho, la transformada de Fourier de esta función, multiplicada por 1 sobre 2pi. Que cuando uno hace la operación obtiene lo que está a la derecha, que es lo que se conoce como función, en la literatura de teoría de señales, se lo conoce como la función seno cardinal de la función seno cardinal sinc. ¿Está bien? Sinc, cardinal sinc, la función seno cardinal. Ok. Tenemos esto entonces. ¿Qué más? Bueno, siendo como es el espacio de transformadas de Fourier en un intervalo, en este intervalo compacto, lo que tenemos es que estas funcioncitas, estas exponenciales, son una base ortogonal en ese espacio. ¿Está bien? Lo cual se traduce de que cualquier elemento a cualquier elemento del espacio L2, a este elemento phi, lo podemos desarrollar en términos de esa base ortogonal propiamente normalizada, y luego hacer la transformada de Fourier del resultado de ese desarrollo en esa base, lo cual nos lleva finalmente a esta expresión para cualquier elemento del espacio de Paley-Wiener. Esto es lo que vamos a conocer como fórmula interpolar. Fórmula de muestreo, le iba a decir originalmente, pero esa es una expresión más usual dentro de las áreas de la matemática aplicada más afín a la ingeniería. Esto se lo suele conocer más propiamente como una fórmula de interpolación, ¿no? Porque a partir de ciertos puntitos, cierta sucesión de valores, obtenemos una función. ¿Está bien? Y por razones históricas, esta fórmula se la conoce como fórmula de Whittaker, Shannon, Kolesnikov. No es que sean coautores de la fórmula, de hecho la fórmula predata a cualquiera de estos tres matemáticos, pero bueno, no importa el motivo, se la conoce con ese nombre. Y también tiene nombre, esto valga como contextualización, la distancia entre puntos de muestreo se lo conoce como cociente o razón de Nyquist. Bueno, entonces tenemos esta formulita. Nos dice, usted conoce nos da los valores de la función en estos puntitos y a partir de ahí podemos reconstruir la función para todo Z. Hay un detalle, acá la convergencia es en el sentido de espacio Hilbert, pero después se puede ver que la convergencia es uniforme en compacto, cuando Z está en compacto, en conjuntos compactos de plano cósmico. Bien, entonces, algunos comentarios. Punto 1, esto es cosmético. Lo que está escrito aquí se puede poner en términos de esta función K, del núcleo reproductor, de este modo. De hecho, el cociente A sobre pi es el núcleo reproductor evaluado a ambos argumentos en estos puntitos L pi sobre A. O sea, realmente esto es un cociente de núcleos reproductores propiamente evaluado. Esto simplemente lo menciono como para ir estableciendo las analogías o similitudes en el transcurso de la charla. Punto 2, tenemos la identidad de Parseval. Nos dice que la norma de este elemento está dado por la suma de los cuadrados de sus muestras, lo cual tiene varias lecturas. Una nos dice que las muestras, en tanto correspondan a un elemento de este espacio, pertenecen a este espacio de sucesiones L2, en el sentido que está indicado aquí. Y por otra parte, si uno toma una sucesión cualquiera de elementos de esta sucesión L2, una colección cualquiera una sucesión de este espacio, y lo pone en esta fórmula, lo que obtiene es una función del espacio Paley-Wiener. ¿Qué tenemos entonces esta correspondencia directiva aquí? Cuando uno mira esta fórmula, uno se puede preguntar un poco más. Bueno, en lugar de poner algo que pertenece en lugar de ser una sucesión L2, ¿qué otra cosa puede poner de modo tal que esto todavía converja? Bueno, uno nota que tiene este factor, este divisor más bien, que va como n. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, en tanto el valor absoluto de estas muestras dividido n sea convergente,
esta suma sería, de hecho, convergente en compactos de plano complejo. Para Z, un compacto de plano complejo nos daría una función entera. Realmente, en general, no va a estar dentro del espacio, excepto que conseguimos sucesiones en L2, ¿no? De hecho, usando la desigualdad de Helder, uno puede ver que una condición suficiente para que muestras, entendida como cierta colección de numeritos, nos dé una función que en algún sentido aproxime nuestra función original, es, bueno, la condición suficiente es que estas sucesiones estén en estos espacios de P. Para P entre 1, excluyendo infinito. ¿Está bien? O sea, bajo esta condición, si perturbamos a las muestras con sucesiones en estos espacios, esta fórmula de interpolación nos daría una función entera que, si bien no está en el espacio de Paley-Wiener, va a ser una función entera cercana a la función original. De hecho, podemos estimar, no lo voy a dar, es una estimación muy sencilla, pero no es el caso, no quiero ir por ese lado. Pero bueno, esa posibilidad de perturbar las muestras y obtener una función entera que aproxime la original, no la tenemos garantizada si nuestras muestras son simplemente acotadas. O sea, si las perturbaciones son un elemento del infinito, ¿no? Entonces, estaría excluido esa posibilidad. Y desde el punto de vista de las aplicaciones de ingeniería, eso no sirve, digamos, ¿no? Realmente quisiera poder perturbar considerar perturbaciones de las muestras dadas por simplemente una sucesión acotada. Bueno, eso se puede hacer, tiene que ver con que esto se puede hacer para espacio Paley-Wiener, tiene que ver con la siguiente situación. Un espacio Paley-Wiener referido a un soporte que va de menos A hasta A, en realidad es un subespacio de las transformadas de Fourier de las funciones con soporte entre menos B y B, si B es mayor que A. En ese caso tenemos varias opciones para poder escribir una fórmula de interpolación para F. Podemos usar la fórmula de interpolación correspondiente al espacio en el que vive, propiamente. Podemos usar la fórmula de interpolación para el espacio mayor, el espacio grande, digamos. En ninguno de los casos tendríamos la posibilidad de considerar sucesiones del infinito acá. Pero, sin embargo, existe la posibilidad de dar una función que pertenece al espacio de Paley-Wiener con índice B, tal que esta fórmula de interpolación tenga esa propiedad de estabilidad ante perturbaciones en infinito. Concretamente, el teorema dice que si uno define esta función J sub AB de este modo, uno tiene esta fórmula de interpolación para elementos del espacio pequeño. Noten que las muestras están tomadas según los puntos de interpolación correspondientes al espacio grande. Bien. Aquí lo importante es notar que esta función J, al contener este cuadrado de W, nos dice que ya J tiene esta propiedad de convergencia, ¿no? Uniforme en compactos para Z en compactos, lo cual nos permite entonces considerar, ahora sí, que nuestras muestras estén siendo perturbadas por una sucesión meramente acotada, y de todos modos obtener una aproximación a la función original cuya distancia en valores absolutos está acotada superiormente de este modo. Y esa cota es uniforme en compactos de plano complejo, para hacerte en compactos de plano complejo. Bien. Entonces, esta es una propiedad de la cual les quiero hablar hoy, traducida o llevada a espacio de Lagrange. La otra es otra propiedad que también vale en el espacio Paley-Wiener, es una especie de propiedad complementaria, si quiere. Ahora la idea es decir, bueno, tomo mi función en un espacio de Paley-Wiener grande, vamos a decirlo así, pero me interesa ver qué significaría tratar de aproximadamente interpolar nuestra función en el espacio grande usando la fórmula de interpolación correspondiente al espacio chico, ¿no? O sea, ni siquiera queda claro que esto sea convergente en principio, bueno, resulta que sí lo es. ¿Está bien? Y de hecho nos da una aproximación, lo voy a llamar F tilde, esto es una cierta función entera, que aproxima
Es una versión distorsionada, por eso el demostrativo de aliasing en inglés. Es una versión distorsionada de la función original y que difiere de la función original en una magnitud, en valor absoluto, dado, controlado por esta expresión. Bien, esto lo podemos traducir a una norma en el espacio L2, porque si al ser L1 en un compacto es L2, en ese mismo compacto, entonces lo que podemos hacer es, usando Helm, ¿verdad? Acotar esto por la norma, por la integral del cuadrado de la función, y de ese modo, y notar que la integral de A hasta B básicamente corresponde a proyectar en el complemento ortogonal del espacio chico, y de ese modo podemos escribir de ese modo obtenemos esta estimación del error cometido por hacer interpolación usando muestras a una frecuencia, a un cociente Nyquist correspondiente a un espacio en el cual no está nuestra función original. Bien, entonces de estas dos propiedades que les quiero hablar, pero en un contexto más general. Estoy llamando espacio de Lagrange. Bueno, ¿qué son los espacios de Lagrange? Tal vez a uno les ha conocido la noción, otros no, entonces vamos a ver de qué se trata rápidamente, o no tan rápido en realidad. Bien, los espacios de Lagrange son espacios de Hilbert de funciones enteras, con tres propiedades adicionales. Una, bueno, es esperar que tenga núcleo reproductor, y otras dos, que es invariancia isométrica ante conjugación compleja, mira cómo está aquí, esta operación F numeral o F gato, dirían allá en México, que es esto. Tomar el complejo conjugado del modo que está indicado aquí. Y la segunda operación, que sería un invariante isométrico, es, si tenemos un cero, nuestra función, dividir por ese cero y multiplicar por el cero complejo conjugado, por decirlo mal y pronto, nos deja en el espacio y preserva la norma. Bien, esta es una de las varias formas de definir un espacio de Lagrange. Por cierto, todo esto está tratado en el libro de Louis de Branche, por eso el T de Branche es porque el apellido de este matemático es de Branche, Louis de Branche. Él no dio esto como definición original, sino una definición que utiliza como punto de partida una cierta función entera, que es lo que voy a hacer a continuación. ¿Qué es esto? Él dice, bueno, vamos a tomar una función entera que tiene esta propiedad cuando la evaluamos en el semiplano superior. Cuando tiene esta propiedad, vamos a decir que estas funciones históricamente se las conoce como funciones de Hermite-Diller, aunque en la literatura de espacios de Lagrange ahora se les suele llamar como funciones de Lagrange, lo cual tiene cierto sentido. ¿Está bien? Bueno, dado una de estas funciones, uno puede definir un espacio que voy a llamar BDE, que es un subespacio en realidad es un subespacio del espacio Hardy de orden 2 en el semiplano superior. Son todas las funciones tales que f dividido e y f gato dividido e está en el espacio. Y que deviene espacio de Hilbert cuando uno lo dota con esta norma que es natural, ¿no? Finalmente, probablemente es la norma que hereda del espacio de Hardy, ¿cierto? Bien, esta es una definición de un espacio de funciones. El punto está en que en realidad es equivalente a esta definición. Esto es lo que dice este teorema. Vamos a excluir un caso trivial, que es el espacio de Lagrange, que está constituido solamente por la función nula. No nos interesa el espacio. Excluido este caso, lo cierto es que cualquier espacio de Lagrange, dado por esta definición axiomática, en realidad se puede construir a partir de una función de Hermite-Diller. O dicho de otro modo, existe una función de Hermite-Diller cuyo espacio de E y los mismos elementos del espacio de partida y las normas correspondientes son iguales, ¿no? Está igual de isométrico. ¿Está bien? Este es uno de estos resultados importantes que aparece en la teoría de espacio de Lagrange. La conexión entre espacio definido de este modo y espacio definido de este modo
es a través del núcleo reproductor. Si uno da B, y por lo tanto da su núcleo reproductor, puede construir una función entera con este mecanismo y no es tan complicado probar que una función de Hermite-Wheeler, asociada con la función de Hermite-Wheeler tengo este espacio y bueno, ahí sí ya una prueba bastante larga ver que estos dos espacios tienen esta propiedad de igualdad isométrica. Un lado. Por otra parte, dado este espacio, su núcleo reproductor se expresa en términos bien simples en términos de la función de Hermite-Wheeler que lo genera. Un comentario rápidamente, no va a ser muy importante para esta exposición, pero no está mal tenerlo en cuenta. No estamos diciendo que hay una sola función de Hermite-Wheeler para un dado espacio de Lagrange. De hecho, hay una colección de funciones, pero están todas relacionadas mediante, básicamente son la colección de funciones de Hermite-Wheeler que generan un dado espacio de Lagrange, están en correspondencia bidirectiva con todas las matrices 2×2 reales con determinante 1. Creo que es realmente compleja, con entradas complejas, ¿no? Ese detalle no me acuerdo, pero están en una correspondencia bidirectiva entre la colección de funciones de Hermite-Wheeler y matrices 2×2 con determinante 1. Bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos un tercer modo de... Hay varios modos, en realidad hay varias formas alternativas de definir el espacio de Lagrange. Esta solamente la menciono porque quiero finalmente elaborar rápidamente el argumento de que los espacios para Wiener son espacios de Lagrange. Bueno, en esta forma de definir un espacio de Lagrange, uno toma una función de Hermite-Wheeler y considera todas las funciones que enteras que este cociente está en L2 y su evaluación puntual está controlada de modo determinado por esta desigualdad, donde K, aquí está dado por esta expresión, la de abajo, y evaluado en Z en ambos argumentos. Entonces, es fácil ver que esta función es una función de Hermite-Wheeler, esta exponencial. Y si uno recuerda el teorema de Parey-Wiener, esta línea, esta última básicamente se traduce en esta desigualdad, o sea que inmediatamente tenemos este corolario. Bueno. Bien, entonces, ¿qué más nos va a hacer falta saber sobre espacios de... Estos son menciones muy superficiales sobre este espacio de Lagrange. El otro aspecto sí voy a tener que mencionar es de dónde vamos a sacar nuestros puntos para tomar las muestras. Estos puntos van a tener que ver con el espectro de unos ciertos operadores, pero todos relacionados con un solo operador. El operador en cuestión va a ser el operador de multiplicación por la variable independiente en el espacio de Lagrange. Este es el operador definido de este modo, con su dominio maximal. Este espacio, bueno, este operador es simétrico, pero no es autoadjunto, es simétrico, bueno, es cerrado, es regular, no voy a entender qué significa todo esto, y tiene índice de eficiencia 1,1. No importa mucho en este momento qué significa, no quiero entrar en detalle porque de todo esto va a ser lo siguiente. El núcleo del adjunto menos W, esto es un espacio de dimensión 1, tiene que ver con que la índice de eficiencia son 1,1, y uno puede ver que el núcleo reproductor evaluado de este modo. Recuerden que acá Z hace alusión a la variable independiente del objeto K. Acá W viene a ser un parámetro. Entonces, el parámetro vale W, este elemento está en el núcleo del adjunto menos W complejo conjugado. ¿No es cierto? No es un error, esto es así. Esto vale para todo W. Segunda cuestión, bueno, como el índice de eficiencia son 1,1, este operador tiene extensiones autoadjuntas que se pueden parametrizar mediante un numerito en un intervalo, que se puede elegir igual intervalo 0pi, puede haber sido todos los reales o cualquier otro intervalo, pero yo voy a usar esta elección para el parámetro que parametriza que recorre todas las extensiones autoadjuntas, que la colección es monoparamétrica, tiene que ver con los índices de eficiencia, que los espectros de cada una de estas extensiones sean autovalores de multiplicidad 1,
tiene que ver con el hecho de que el operador que es regular. También debido a la regularidad, uno tiene lo que se conoce como propiedad de entrelazamiento, espectros de los espectros de dos extensiones distintas tienen la intersección es el conjunto vacío, por un lado, esto vale para todo par de extensiones, pero por otro lado, todos los puntos la unión es todo R. O sea, todo punto del eje real está en el espectro de una y solo una extensión autoadjunta del operador S. Bien. Ok, entonces dijimos, de aquí van a salir los puntos donde vamos a evaluar nuestras muestras. Bien. Acá acabamos de ver que, por cierto, me olvidé de mencionar, cuando K lo evaluamos en el segundo argumento en los autovalores de una extensión, lo que tenemos son autofunciones. Esta propiedad, esta igualdad, en realidad se sigue de esta afirmación, ¿no? De que estos núcleos, estas funciones están en los núcleos de estos operadores definidos en términos del operador adjunto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una colección de autofunciones y con ellas podemos, de hecho, van a ser un sistema ortogonal completo en el espacio de Lagrange, y por lo tanto podemos expandir cualquier función del espacio en términos de esa base, propiamente normalizada, que es lo que tengo escrito aquí, y bueno, debido a que este es un núcleo reproductor, lo que tenemos es esta expresión. Esto entonces es una fórmula de interpolación. Dado los valores de f en estos puntos, lambda, a partir de esta fórmula reconstruimos la función para todos estos. La convergencia originalmente, en principio, es en el sentido de espacio de Hilbert, pero luego, usando el núcleo reproductor, uno ve que en realidad la convergencia es uniforme para sets compactos de plano complejo. Nuevamente tenemos la identidad de Parseval. Como f es cualquier función del espacio, en particular, aquí podemos usar esta fórmula para reconstruir al mismo núcleo reproductor. Tenemos entonces que el núcleo reproductor, con el segundo argumento evaluado en lambda, cumple esta ecuación, esta desigualdad, es integral en este sentido, uniforme y compacto. Y nuevamente, mediante la identidad de Parseval, tenemos una correspondencia biyectiva entre el espacio de Lagrange y un espacio de sucesiones de cuadros integrales ponderadas mediante definido de este modo. ¿Vamos? De lo cual podemos leer, entonces, podemos interpretar que esto nos dice que si a las muestras originales las perturbamos con una sucesión de este espacio L2, lo que obtenemos es una aproximación a la función original. Pero no nos dice nada sobre sucesiones fuera de este espacio, ¿no? No puedo decir nada. Bien, para poder decir eso necesitamos una propiedad de contención de espacios de Lagrange. De hecho, eso es un resultado también central en la teoría de espacios de este tipo, que tiene que ver con considerar aquellos subespacios del espacio de Lagrange, que en sí mismos son espacios de Lagrange. O sea, A tiene un núcleo reproductor y es invariante, isométricamente invariante ante conjugación compleja y división por cero, como vimos al principio. Lo importante es que la colección de subespacios de Lagrange, de un dado espacio de Lagrange, está totalmente ordenado por inclusión. Dicho de otro modo, dos subespacios de Lagrange de un espacio dado de Lagrange necesariamente están contenidos uno en el otro, en algún otro. ¿Bien? Entonces tenemos nuestra colección la colección de subespacios de Lagrange, de un dado espacio de Lagrange, están ordenados totalmente por inclusión. ¿Bien? Bien, esta es una propiedad que no la vamos a usar de forma directa, pero sí la vamos a usar de forma directa, pero no va a ser tan obvio, digamos, ¿está bien? Bueno, con esto, entonces vamos a dar una definición, voy a dar una definición de qué voy a significar por sobremuestreo,
y su muestreo. Estas definiciones están inspiradas no solamente en la teoría de Parevine, porque de ahí solo no nos hubiésemos dado cuenta de cómo formularlo en forma abstracta, sino a partir de otros ejemplos de espacios de Lagrange que hemos construido con anterioridad a intentar dar este tipo de definición abstracta. Entonces, en esta definición abstracta, para tener sobremuestreo nos va a hacer falta tener una cierta función en B con dos argumentos. Se puede pensar que J sub AB es una especie de versión distorsionada del núcleo reproductor en B. Como tal, es una función que es entera en el primer argumento, y debido a estas propiedades de conjugación compleja es antientera en el segundo argumento. Vamos a pedir que a través de J podemos definir un operador que nos lleva de B en B, o sea, un operador acotado en B, de modo tal que cuando actúa en elementos del espacio, del subespacio A, actúa como el núcleo reproductor en el espacio A. ¿Muy bien? Y finalmente, vamos a pedir que tengamos esta propiedad de sumabilidad para alguna extensión autoadjunta del operador de multiplicación en el espacio grande. ¿Bien? En el espacio grande. Ya vamos a ver por qué lo vamos a pedir así. Bien. Las dos primeras propiedades que se le estamos pidiendo a J se pueden poner todas en términos de un operador. O sea, el problema de demostrar sobremuestreo de un dado espacio de Lagrange es encontrar una función J apropiada que cumpla estas tres propiedades, ¿no? Pero en última instancia vamos a ver que buscar esta función J se puede reducir a buscar un cierto operador acotado. El punto está que si J cumpla O1 y O2 es equivalente a decir que J se puede obtener mediante este producto interno a partir de el operador de proyección ortogonal en el espacio A sumado a un operador definido en el complemento ortogonal que es autoadjunto, acotado, y tiene esta propiedad de conmutación respecto de la conjugación compleja en el espacio de Lagrange. Es decir, determinar si un dado espacio de Lagrange tiene la propiedad de sobremuestreo relativo a sus subespacios, se puede ver en términos de proponer un operador conveniente, un operador apropiado para dar con esta propiedad. Bien. Veamos ahora, bien. ¿Qué pasa si tenemos O1 y O2? Bueno, miramos esta fórmula de aquí, en particular esta fórmula. Aquí podemos insertar una resolución de la identidad en términos del núcleo reproductor para el espacio grande, lo cual nos lleva inmediatamente a esta fórmula. O sea, O1 junto con O2, como es bien O2, y teniendo en cuenta O1 nos lleva a esta fórmula. Una fórmula de interpolación para elementos del espacio, del subespacio A, que apela a puntos de interpolación definidos por espectros correspondientes al espacio B. Y hasta ahora no hemos dicho que error cumple O3. Bueno, O3. Para O3 vamos a definir este espacio de funciones acotadas con peso, que tiene que ver con el hecho de que vamos a tener que tener la raíz cuadrada de K sub B de valor en lambda. De hecho, estos pesos tienen que ver tanto con el espacio en sí mismo como con la extensión autoadjunta que estemos considerando. Aquí K sub B yo no lo mencioné, pero es el mismo, bueno, ya está mencionado. El K sub B es el núcleo reproductor del espacio grande. Ahora, si recordamos lo que pedimos como 3, estamos diciendo que esto, para cada z, es una sucesión L1, numerada según los autovalores de este espectro. Por lo tanto, eso nos permite perturbar todas las muestras del espacio,
correspondiente a una función del subespacio A, mediante sucesiones que pertenecen a este espacio L infinito, y obtener este resultado que está aquí. De vuelta, esto es básicamente el mismo argumento que vale para Paley-Wiener, que usa aquí. ¿Está bien? Bueno. Eso correspondiente a sobremuestreo. Entonces, esto nos da la pauta que esta forma de definir sobremuestreo nos da el resultado que esperamos. La otra propiedad que vamos a, de la cual voy a hablar muy poco, en realidad va a ser el submuestreo, donde para este fin hemos provisoriamente dado esta definición de qué significa de que tengamos submuestreo de funciones en el espacio B usando los puntos de muestreo correspondientes a un subespacio del mismo A. Vamos a pedir la convergencia débil de esta sucesión de funciones, de estas sumas parciales. Noten que cada una de estas sumas parciales está en el espacio B, porque son sumas de elementos propiamente del espacio B. El caso B está en B propiamente, nunca está en A. Entonces, estas sucesiones de sumas parciales están todas en B. Lo que vamos a pedir es que no es que haya necesariamente convergencia fuerte, sino como mínimo convergencia débil. En este momento vamos a pedir convergencia débil. Esta definición es un poco provisoria, pero veamos que esta definición nos lleva a lo que quisiéramos obtener. Bueno, le voy a llamar K sub AB al límite débil, y por definición de límite, en el contexto de espacio de Lagrange, significa que para cada F tenemos la convergencia uniforme en compactos de esta serie. ¿Está bien? Por eso ser convergencia débil. ¿Está bien? Por otra parte, esta F tilde va a coincidir con F cuando F esté en A, porque cuando F esté en A, esta es la fórmula de interpolación para elementos del espacio A. Entonces, ahí F tilde coincide con A. O dicho de otro modo, K sub AB proyectado mediante... sí, está bien. En conjunción con el proyector ortogonal sobre A, nos tiene que dar el núcleo reproductor en A. Y lo mismo pasa, en realidad, estas propiedades es bastante inmediata. De hecho, el núcleo reproductor en A se obtiene a partir del núcleo reproductor en B mediante el proyector ortogonal. Por lo tanto, usando todas estas dos identidades, uno ve que la diferencia entre F tilde, para cada Z, entre F tilde y F, finalmente va a estar dada por este producto interno, ¿no? Porque aquí F lo podemos representar de este modo, y la parte de F en el espacio A, producto interno con esta diferencia nos da 0, precisamente por el hecho de que todos coinciden. Y por lo tanto solamente queda la parte proyectada en el complemento ortogonal. Y nos da esta identidad, de lo cual inmediatamente se sigue esta estimación que es uniforme para Z en compactos del plano complejo. O sea, esta definición, no sabemos si es la que queremos, pero nos lleva al resultado buscado. ¿Bien? O sea, como notarán, estoy hablando de definiciones provisorias, ¿no? Porque realmente estoy contando los resultados que en este momento estamos trabajando. La definición de sobremuestreo nos da resultados, ya hemos tenido resultados con ella, que con el submuestreo todavía no hemos llegado tan lejos. ¿Está bien? Bueno. Bien, entonces, tenemos nuestra definición, nuestra noción de sobremuestreo y submuestreo, o aliasing en el espacio de Lagrange. Es una definición genérica, vale para cualquier espacio de Lagrange. La pregunta es, queremos demostrar que estas propiedades existen para otros espacios de Lagrange que no sea Paley-Wiener, ¿cierto? Bueno, para eso vamos a tener que hacer todavía una pequeña digregación sobre una clasificación de espacios de Lagrange. Pero voy a ir rápido con esto. Noten que hace falta bastante preliminares para llegar al resultado buscado.
Pero bueno, en fin, primero que nada, vamos a definir qué significa que un espacio de Lagrange es regular. Es regular si pasa esta propiedad. Es decir, si f está en el B y uno toma un punto cualquiera del plano complejo, con excepción de los reales, y hace este cociente, por lo tanto este cociente también está en B, como función de Z. Bueno, una forma más breve de decir lo mismo es decir que un espacio B es regular, es decir que si uno construye lo que se llama el espacio de funciones asociadas, que es el conjunto de todas las funciones que se escriben como suma de una función del espacio B más otra función del espacio B por Z, esto es lo que se conoce como espacio de funciones asociadas. Si el espacio de funciones asociadas contiene las constantes, entonces el espacio es regular. Y si es regular, necesariamente pasa. De hecho, también he dicho ahí. En términos de una caracterización que apele a la función de Hermite-Diller que nos genera el espacio B, está demostrado que para que B sea regular, necesariamente la función de Hermite-Diller que lo genera no tiene que tener 0 sobre el eje real. ¿Está bien? Entonces, estamos suponiendo espacio de Lagrange cuya función de Hermite-Diller o generada por una función de Diller que no tenga 0 sobre el eje real. Bien. Otra clasificación es la que define que es un espacio de Lagrange simétrico. Simétrico significa que f es invariante ante la operación de componerlo con el cambio de signo de la variable pendiente, ¿no? Bien. Eso se traduce en términos de la función de Hermite-Diller a que la función de Hermite-Diller tenga esta propiedad de simetría, que es a la que hace alusión el título de este paper, que di como referencia si uno quiere indagar un poquito más de todo esto que estoy hablando ahora. Bien, ¿qué pasa si un espacio de Lagrange es regular y simétrico? Bueno, resulta que juntando esta afirmación con esta otra afirmación y teniendo en cuenta esta forma que mencioné al pasar de escribir a todas las funciones de Miller que generan un dado espacio de Lagrange, usando todo eso en conjunto, todos estos resultados, uno puede ver que para que un espacio de Lagrange sea regular y simétrico, tiene que estar generado por una única función de Hermite-Diller, libre de 0 sobre el eje real y que valga 1 en el origen. Y esto va a justificar cierta definición que voy a dar más adelante. Finalmente, como para que quede claro que hay otra cosa en lo que respecta al espacio de Lagrange, voy a mencionar el hecho de que está lo que se llaman los espacios semiacotados, dado por aquellos espacios cuya función de multiplicación es inferiormente acotada, como está indicado aquí. Un comentario que simplemente voy a mencionar como una perspectiva de trabajo futuro es esta relación entre espacios semiacotados y espacios simétricos. Acá menciono una de ellas. Que a partir de dar un espacio semiacotado y a partir de una función de Hermite-Diller que genere este espacio semiacotado, con la suposición adicional de que en el 0 vale 0, esta sería la parte imaginaria de la función de Hermite-Diller. Con esta suposición, uno puede definir una nueva función de Hermite-Diller que satisface esta propiedad y por lo tanto el espacio generado por esta función es simétrico. Y hay un tipo de resultado recíproco que permite asociarle a un espacio simétrico un espacio semiacotado. Entonces, por ejemplo, una pregunta que nos estamos haciendo en este momento es decir, bueno, si yo sé, por ejemplo, que tengo un espacio de Lagrange simétrico con las propiedades sobre muestreo, por ejemplo, si a partir de una afirmación de esta naturaleza, digamos, la recíproca de la que está escrita aquí, se puede deducir que hay un espacio semiacotado con la misma propiedad. Bueno, esa es una de las cosas que estamos viendo en este momento, no tengo una respuesta para eso, pero es una de las preguntas naturales que surgen. Bien, entonces, ¿qué más se puede decir sobre los espacios regulares? Bueno, los espacios regulares están constituidos por funciones que son de crecimiento exponencial. Es decir, crecimientos de la forma, es decir, funciones cuyo valor absoluto está acotado por una exponencial evaluada en un numerito
por el valor absoluto de la variable independiente. El numerito al que hago referencia es el tipo de crecimiento exponencial y está dado por esta formulita, ¿no? Básicamente uno puede ver que sacando el lim sub, multiplicando por R, que básicamente es el valor absoluto de Z, y tomando el exponencial, estamos obteniendo justamente lo que estamos diciendo. El valor absoluto de Z está controlado por un exponencial del valor absoluto de la variable independiente. Si bien uno puede decir, bueno, para cada f tengo un tipo, este numerito tau es lo que se conoce como el tipo de crecimiento exponencial. En principio uno tiene un tau distinto para cada f, pero resulta que no pueden ser arbitrariamente grandes, porque este es un resultado que aparece en este paper. Por un lado, el supremos de estos numeritos tau, cuando uno barre todo el espacio de branch, está dado por el tipo exponencial de E, que es finito, para un espacio de branch regular, y que eso nos permite hablar de un tipo exponencial para todo el espacio. O sea, esta primera parte es definición, esta es la parte que está demostrada en la literatura. Aquí no estamos porque podemos tener funciones que crezcan más lento que un crecimiento exponencial, y eso se manifiesta cuando tau vale 0. O sea, cuando el espacio es de tipo minimal, como se lo suele denominar. No vamos a ver qué genera ese tipo de distinciones ahí. Pero vale simplemente acotar que cuando tau es positivo, se dice que el espacio es exponencial de tipo normal, y cuando vale 0 es de crecimiento exponencial de tipo mínima. ¿Está bien? Bueno. Ok, ya, con esta clasificación creo que estamos suficiente. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver, puede faltar un ratito. Bueno. Bien, entonces, ahora bien, ¿con cuáles espacios de Debranch sabemos que tienen propiedades sobre muestreo y submuestreo? Bueno, ya hemos mencionado uno, que es el origen de todo este problema. Son los espacios Paley-Wiener, que, referido a la clasificación que acabo de dar, son espacios regulares, simétricos y de tipo normal. Eso es parte de literatura clásica, tiene decenas de años, ¿cierto? Bueno, hemos preguntado una vez con Luis, bueno, pero ¿qué se sabe sobre otros espacios de Debranch? Bueno, aparentemente nada, porque el primer agregado a la lista de espacios de Debranch con propiedades sobre muestreo y submuestreo son las que se obtuvieron en este paper. En realidad, esto es parte de la tesis doctoral de Alfredo Uribe. Le propusimos, bueno, estudiar el problema de ver si los espacios de Debranch que se pueden obtener a partir de operadores Schrödinger tienen estas propiedades, y resulta que sí. No voy a comentar mucho sobre esto. A partir de un operador diferencial, a partir en general de un operador simétrico, con índice de eficiencia 1,1, regular, etcétera, etcétera, se le puede asociar un espacio de Debranch. En particular con ese mecanismo es que se le puede asociar espacio de Debranch a operadores de Schrödinger derivados de esta expresión diferencial, más una condición de contorno en el origen, una condición de frontera en el origen. Creo que para este paper fue condición de frontera de Neumann, y donde Q es una función real para obtener operadores simétricos y con extensiones autoadjuntas, y donde a Q hubo que meterle una condición en exceso a la condición básica, para que esta operación diferencial de un operador de operadores autoadjuntos, basta pedir que Q sea L1. Bueno, para poder obtener el resultado del sample y aliasing, hubo que pedir que Q sea absolutamente continuo. Y es una condición técnica que, bueno, nos queda duda de si realmente era necesario. Bien. ¿Qué más? Bueno, luego con Alfred dijimos, bueno, veamos una clase de operadores que no sean regulares, pero que sean relativamente fáciles de manipular en algún sentido. Y hubo una clase que la literatura nos ofrecía ahí como salida en bandeja, que son perturbaciones de lo que se conoce como operadores de Bessel, que no son regulares debido a la presencia de esta singularidad, ¿no? Pero que así todo, o sea, que en lugar de usar la teoría
la teoría espectral estándar para operar Schrödinger regulares, hubo que apelar a una variación, a una teoría singular, pero que de todos modos fue posible demostrar que los espacios de Branch asociados con estos operadores también tienen las propiedades sobre muestreo de su muestreo. Por cierto, los espacios provenientes de operadores regulares, de Schrödinger regulares, que son regulares, y siendo acotados, o sea, es una clase distinta a la de los espacios Paley-Wiener, son de tipo minimal, porque en realidad el orden de crecimiento no es exponencial, sino es un poco más lento, pero bueno, ese es un comentario que de vuelta no voy a elaborar sobre eso. Y lo mismo pasa con estos espacios que son semi-acotados, pero ni siquiera son regulares. ¿Está bien? Entonces realmente tenemos dos ejemplos adicionales al clásico de espacios de Branch con estas propiedades de sobremuestreo y submuestreo. Pero bueno, un punto a tener en cuenta. Uno quisiera ir más allá de obtener resultados mediante teorías de perturbación de operadores diferenciales. ¿Está? Porque si bien este es un camino para obtener nuevos ejemplos, lo cierto es que hay espacios de Branch que no se obtienen mediante este mecanismo. Y segundo, quisiéramos poder, la idea es decir, bueno, podemos obtener estos resultados sobre espacios de Branch que no apelen en forma, que no provengan de jugar, por decirlo de algún modo, con operadores sobre el cual uno sabe hacer teoría. Bueno, y básicamente nos estamos apoyando en la teoría espectral de operadores de Sturm-Liouville y dijimos, bueno, queremos sacarnos encima de eso. Bien. Más el hecho de que en realidad nos gustaría poder describir esta situación para cualquier espacio de Branch, al menos de los espacios regulares. Resulta que los espacios de Branch regulares se pueden obtener mediante un tipo de operadores diferenciales más general que los operadores de Sturm-Liouville, que son lo que se conoce como sistemas canónicos. Estos son ecuaciones diferenciales de primer orden, pero sobre vectores de dimensión 2. KY no es una función escalar, sino es una función con valores en C2. ¿Está bien? Por lo tanto, es una ecuación, se la entiende como una ecuación diferencial de segundo orden, en tanto es de primer orden sobre vectores de dimensión 2. A esta ecuación, que se le conoce como sistema canónico, aquí J tiene esta estructura, a veces se llama como matriz simpléctica, y en el mismo, y el origen por el cual a esta matriz se le llama matriz simpléctica es que a esta matriz se le llama el hamiltoniano del sistema. El hamiltoniano entonces va a ser una función a valores matriciales, donde para que este sistema nos dé la ecuación que buscamos, le vamos a pedir todas estas condiciones. Es decir, básicamente con exclusión de un conjunto de medida LDX 0, tiene que ser una matriz simétrica, cuyas entradas son medibles, sean de 1, esencialmente no nula y esencialmente semidefinida positiva. Más una condición de traza, que realmente se puede prescindir de ella, pero que yo la voy a incorporar en la definición de esta clase. Vamos a pedir que tenga la clase normalizada 1 para todos. En este tipo de problemas es importante tener identificado una situación que puede suceder, que es la siguiente, que es que el hamiltoniano se comporte como un proyector constante dentro de un cierto intervalo. Es decir, a esos intervalos donde el hamiltoniano toma la forma de un proyector constante y este proyector se puede parametrizar en términos de una variable phi, a estos intervalos los vamos a llamar intervalos de tipo singular, y al ángulo que especifica cómo proyecta este proyector constante dentro del intervalo lo vamos a llamar el tipo del intervalo singular. Vamos a suponer que este angulito phi está entre 0 y phi. Entonces, la presencia de estos intervalos hace que se enriquezca mucho la discusión, ¿está bien? De posibles espacios de Branch que se pueden obtener a partir de estos
de estos sistemas canónicos. Como queremos obtener espacio de branch, lo que vamos a hacer a continuación es decir, bueno, ¿cómo se define un espacio de Hilbert donde este sistema canónico nos dé un operador? Quisiéramos tener eso. Bueno, el espacio de Hilbert resulta ser que también está dado en términos de H, del Hamiltoniano. O sea, cambiemos el Hamiltoniano no solamente pasando un Hamiltoniano, o sea, con cada Hamiltoniano, no solamente un sistema canónico específico, sino que definimos un espacio de branch también específico. Son las clases de equivalencias, porque realmente son clases de equivalencia, como siempre sucede, de funciones vectoriales con valores en R2. Perdón, no es en R2, aquí es en C2. Disculpen, acá hay un error, aquí es C2, puede tomar valores, cada entrada puede tomar valores complejos. Entonces vamos a pedir que esta integral sea finita. El espacio de Hilbert realmente es el cociente de esto que acabo de definir, dividido por las funciones a valores con valores en C2, donde esto da 0. ¿Está bien? Realmente es como siempre, una clase de equivalencia. Nada más que acá la clase de equivalencia no está solamente definido por clase de equivalencia en el sentido de conjunto de medida 0, en el sentido de Lebesgue, que es el 0 habitual, sino también aquellas funciones donde tu imagen bajo H de 0. Y aquí en este contexto es relevante esta situación. ¿Está bien? Donde uno puede modificar una función dentro de un intervalo singular mediante una función que tenga imagen nula bajo H y así todo representa el mismo objeto. ¿Está bien? Entonces, bueno, salvando ese comentario, que finalmente no es tan extraño, estos espacios de Hilbert siempre tienen clase de equivalencia, uno tiene, vamos a definir este espacio, lo que quisiéramos que fueran los operadores asociados a esta ecuación diferencial, junto con condiciones de contorno, ¿cierto? En ambos extremos, en 0 y en S. Resulta que debido a la presencia de los intervalos singulares, uno en general no obtiene operadores, sino lo que se conoce como relaciones lineales, o que en un lenguaje más informal serían como operadores multivaluados. El 0, la imagen del 0, puede comprender un subespacio de funciones que no sean solamente la función nula. ¿Está bien? Tengo poco tiempo por lo que veo, así que no voy a elaborar mucho más, pero bueno. Relaciones son básicamente subespacios en esta suma ortogonal de L2 y una relación lineal definida por el sistema canónico está dada por esta definición. ¿Está bien? ¿Dónde incluimos esta condición de frontera? En el origen. Entonces, yo a este operador le voy a llamar maximal. Técnicamente no es maximal porque tenemos esta condición aquí, pero digamos, es maximal con esta condición. Con este operador maximal tenemos un operador minimal, que es básicamente que le pedimos que sea 0 en el extremo derecho. No solamente que cumpla la condición en el extremo izquierdo, pues un subespacio de A sub S, sino que además cumple esta condición en ambas componentes. Recuerden que esto es un vector de dos componentes. Vamos a pedir que ambas componentes van a ser. Bien, entonces estos no son operadores, son relaciones, pero sin embargo, esto está muy bien elaborado en este librito de Christian Remling. Uno tiene la noción de adjunto de una relación lineal, que significa que una relación lineal sea simétrica, significa que este subconjunto es parte de su adjunto. Uno puede definir índice de eficiencia y demás, y uno puede definir extensiones autoadjuntas, que en este caso van a quedar dadas por aquellos elementos de la relación maximal que cumplen esta condición de frontera en el extremo derecho. ¿Está bien? Entonces, estos no son operadores en general, son relaciones. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo vamos a obtener nuestro espacio de branch? Bueno, vamos a tomar una solución, que en realidad es única, de esta ecuación, de la ecuación del sistema canónico, con esta condición de frontera. Noten que en particular U cumple la condición de frontera que estamos pidiendo en el extremo izquierdo. ¿Está bien? Y junto con esa función I, esa función U, vamos a definir lo que podemos entender como una transformada generalizada de Fourier. ¿Está bien? Dotada de esta norma. Entonces,
con esta norma, resulta que esto es un espacio de Lagrange. Bueno, acá vamos a hacer algún par de observaciones, ¿no? Realmente lo que uno puede verlo para ser más cuidadoso en la construcción es que uno puede ver que esta función definida de este modo es una función de Hermite-Wheeler y por lo tanto define un espacio de Lagrange. Este espacio de Lagrange contiene los mismos elementos que esto que llamé B sub S. ¿Bien? Y tiene la misma norma. Ahora bien, esto que cuando uno hace esta construcción con, por ejemplo, operadores de Sturm-Liouville, uno lo que está definiendo es una isometría, de hecho una transformación unitaria, pero resulta que en este contexto es una isometría parcial, de vuelta por la presencia de los intervalos singulares. Esta isometría parcial tiene como núcleo al subespacio de la parte multivaluada del operador minimal, y por lo tanto, en realidad, el espacio B sub S se obtiene mediante esta transformada de Fourier generalizada, pero solamente actuando en el complemento ortogonal de la parte multivaluada, que uno puede ver que en realidad es la cerradura del dominio de la relación A sub S. O sea, U aquí es una isometría parcial. Cuando hablo del adjunto, de lo que estoy hablando es, por ser un operador, tiene asociado su grafo, y a través de su grafo podemos identificar a cualquier operador con una relación. En el caso de una isometría parcial, cuando hablo del adjunto, me estoy refiriendo al adjunto de la relación lineal identificada con U. Entonces, uno puede ver que esta transformación, digámoslo así, unitaria, nos lleva de la relación A al operador adjunto del operador de multiplicación. Y a la relación minimal la lleva a la restricción simétrica, propiamente el operador de multiplicación, operador de multiplicación en el espacio de Lagrange, en este espacio de Lagrange. Y lo mismo sucede con las extensiones autoadjuntas. Pasamos de esta relación a este operador. ¿Bien? Entonces, esta ecuación hay que leerla con cuidado. O sea, realmente uno diría es una transformación, uno diría mal y pronto es una transformación unitaria, pero no lo es, porque esto es solamente una isometría parcial. Pero debido a que la isometría parcial básicamente mata la componente multivaluada, es que nos lleva de relaciones a operadores. Y de hecho lo hace de modo tal que preserva los espectros. ¿Está bien? Entonces, estos van a ser nuestros puntos de muestreo, de interpolación, quiero decir. Van a corresponder entonces con los espectros de las extensiones autoadjuntas de esta relación. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con el espacio de Lagrange? Bueno, acabo de decir por qué, pero ¿por qué es más interesante que lo que hicimos antes? Tiene que ver con el primer punto de este teorema. Este teorema en realidad no es un solo teorema en literatura, son varios teoremas. Yo lo resumí en uno solo. ¿Está bien? El primer punto es básicamente un punto central en la teoría de espacio de Lagrange. Hay una solución al problema inverso de preguntarse cuál sistema canónico nos genera cuál espacio de Lagrange. Ya hemos visto que para cada sistema canónico tenemos espacio de Lagrange. Ahora lo que podemos decir es, ¿será cierto que todo espacio de Lagrange proviene de un sistema canónico? Y la respuesta es sí, al menos para espacios regulares. Como el espacio regular, podemos suponer que está generado por una función de Hermite-Wheeler normalizada de este modo. Entonces, el punto 1 nos dice que todo espacio regular proviene, o es posible asociarlo a un sistema canónico dado por un cierto intervalo de una cierta longitud B, contando desde 0, y una vez establecido este B, un cierto hamiltoniano dentro de la clase C sub B. ¿Está bien? Y justamente entonces esta función de Hermite-Wheeler coincide con la función de Hermite-Wheeler definida a partir de U, que es lo que hicimos aquí. ¿Vamos? El punto importante es que este par es único. Perdón por la interrupción, Hugo. Sí. Nada más por las cuestiones de tiempo, sí
Sí, por ¿Hasta qué favor. tiempo tengo? Quiero saber cuánto tiempo tengo más, porque no sé exactamente a qué hora comience tampoco, pero ¿cuánto me das de adicionales? ¿Qué será? ¿Dos o 3 minutos, por favor? ¿Me puedes dar 5? Bueno, vale. Ahí 5, vas. bueno, listo. Entonces, tenemos esta relación bidirectiva. A su vez, si B es simétrico, necesariamente H es diagonal y viceversa. Obviamente esto nos permite numerar, parametrizar el conjunto de subespacios de Lagrange, de un dado espacio de Lagrange eh, inicial. Y tenemos esta fórmula para el tipo de crecimiento exponencial, que depende de esto. Bueno, dado que tengo poco tiempo, voy a tener que apurarme con esto. A lo que quiere llegar es este resultado reciente que tenemos con Luis Silva. Es un trabajo que también estamos elaborando, que nos permite decir lo siguiente, que si tenemos un espacio de Lagrange regular y simétrico, y suponemos que hay un intervalo cerrado dentro recordemos que este B se lo puede identificar con un B sub B y un intervalo 0 hasta B, y en ese intervalo un sistema canónico por este primer punto. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que dentro de ese intervalo tengo un intervalito cerrado donde el tipo de crecimiento es estrictamente creciente, y esta es una condición técnica. Vamos a pedir que tau' sea absolutamente continua. Entonces es posible buscar un punto intermedio, C, un punto dentro de I, tal que todos los espacios de Lagrange, subespacios de Lagrange con índice entre 0 y C, poseen la propiedad de sobremuestreo relativo a B. En realidad es al revés. B tiene propiedad de sobremuestreo relativo a cualquiera de estos subespacios. Bueno, supongo que esto no me puede dar. Voy a simplemente discutir lo que está aquí. ¿Cómo es que pudimos obtener este resultado? Bueno, básicamente tenemos que proponer, volvamos para atrás, tengo que proponer un cierto operador omega que, llevado al espacio L2 para el sistema canónico, tiene esta forma. Esto vendría a ser proyector en el subespacio correspondiente al intervalo 0A. Y esto básicamente es un operador autoadjunto, compacto, etcétera, etcétera. Básicamente es una representación del operador omega. Por lo tanto, uno puede ver que F se puede escribir de este modo, y por lo tanto, es decir, que este producto interno nos daría nuestra función J. Nada más que ahora podemos explorar distintos valores de C. Entonces, tenemos el punto A es el subespacio, B el espacio que contiene el subespacio dado por A, y para esta construcción podemos usar un punto C intermedio. Mediante iteración por parte, uno puede ver que esta identidad y esta identidad finalmente nos permite, básicamente dividiendo por esto que está acompañando a la función J, uno puede ver que la sumabilidad de esta serie se puede escribir como sumabilidad de esta otra, donde aquí el propósito fue ir bajando potencias de lambda, porque la idea es que la convergencia va a estar asegurada si uno baja suficiente potencia de lambda al divisor. ¿Está bien? Y el resto se comporta más o menos bien. Bien, entonces tenemos eso, y usando lo que se llama variable de Pfeffer para representar a U cuando Z está evaluado en un número real, uno puede ver que esta expresión, la que está en el numerador, esta expresión parece bastante horrible, de hecho, de vuelta más integraciones por partes, nos llevan a esta expresión. Noten que vuelve a aparecer un divisor lambda. Y en el proceso de integración por partes, donde nos aparece la necesidad de poder dividir H, de poder derivar H, que está conectado con el requerimiento de que tau' sea absolutamente continuo, o sea, débilmente derivable. ¿Está bien? Eso por un lado, con esta representación en variable de Pfeffer, no importa mucho los detalles, importa que tenemos esta expresión, y por otra parte tenemos esta expresión para el divisor, este divisor, en términos de esta representación de la función U. Bien, entonces en definitiva, nuestro teoremita, termina siendo consecuencia de este resultado técnico. Si H tiene esta forma diagonal, que tiene que tenerla, porque dijimos que estamos considerando espacios de Miller simétricos,
Pudimos probar usando esta forma de expresar nuestros elementos en esta suma, lo pudimos expresar, podemos demostrar esta convergencia. ¿Está bien? Noten que tenemos, de este primer cálculo, tenemos una división por lambda, y de esta representación aparece otra división por lambda. Uno puede ver que este término tiene la misma, básicamente va como 1 sobre lambda, o sea, tenemos, a final de cuentas, aquí un 1 sobre lambda cuadrado, y por otra parte, para operadores regulares, para los operadores regulares que estamos considerando, puede ver que como el resolvente Hilbert-Schmidt, tenemos que la suma de los cuadrados de los autovalores, de 1 sobre los cuadrados de los autovalores converge, y ya tendremos nuestro resultado propio. ¿Está bien? Bien, ya me van a echar. ¿Qué más? También, no falta mucho. Porque resulta que para sobremuestrear no pudimos demostrar nada todavía. Tenemos varias problemitas ahí, y dado que ya no tengo más tiempo, les pensaba contar un poco que estamos tratando de indagar, pero bueno, nada. En definitivo no tenemos ningún resultado concreto todavía para espacios simétricos regulares. Estamos trabajando en eso. Y finalmente, bueno, queda, obviamente muchas cosas para hacer, ¿no? Obviamente, primero considerar sobremuestreo, ver qué pasa con sobremuestreo para espacios semi-acotados, que no están en la discusión, ver si toda esta forma de pensar el problema nos lleva a algo. Tenemos la sospecha que hay contraejemplos, que hay espacios de Lagrange y subespacios en él, para el cual no hay la propiedad de sobremuestreo, al menos, en conexión con la existencia de intervalos regulares, pero todavía no tenemos nada definitivo ahí. Y bueno, gente, antes que me terminen de echar de todo, yo me voy solito. Gracias. Muchas gracias por su atención. Y nada, esto sería todo. ¿Cómo es que se vuelve de acá? Así, ¿cierto? Muchas gracias, Hugo, a ti. Voy a solicitar a la audiencia que nos acompaña, nos hace favor de acompañarnos, si pudieran abrir sus micrófonos un momento y darle un merecido aplauso al doctor Julio Hugo Tolosa por su charla, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No, estoy dejando la pantalla por si llega a haber alguna pregunta. Estaba a punto de salirme, pero bueno, no sé, como prefieran. ¿Alguna pregunta de parte de la audiencia, si nos hace favor? Bueno, no sé, lo que se anima a alguien a hacer una pregunta. Yo sí, Hugo, fíjate, cuando hablas de funciones enteras, sí, yo me confundí un poco porque veía que las tratas como funciones en L2 o en L1, pero esas no son de variable compleja. No, claro, a ver, vamos para atrás, sí. No soy muy claro hablando en el video. Vamos para atrás. Aquí. Esto es una función. A ver, ¿qué es esto? Esto es una transformada de Fourier, ¿no? Que uno típicamente la define sobre el eje para Z en el eje real, pero ahorita que lo que nos está diciendo el teorema de Palais-Wiener es que tiene extensión al plano complejo. ¿Está bien? Como función entera. O sea, tiene extensión al plano complejo, luego es una función entera. O sea, la extensión es una función entera. ¿Está bien? Este es un lugar, una instancia donde aparecen funciones donde simultáneamente las estoy tratando como funciones enteras, pero funciones L2, en el sentido que la restricción al eje real es L2 o LP, lo que fuera, digamos. ¿Está bien? Lo mismo pasa aquí, cuando hablo de espacios de Lagrange, ¿no? Más concretamente aquí, cuando uno define espacios de Lagrange de este modo, lo que estoy diciendo es que son, bueno, aquí es más fácil, como lo que estamos diciendo es que estas funciones están en el espacio de Hardy, ¿está bien? Estos cocientes están en el espacio de Hardy, que están definidos para el espacio de Hardy en el semiplano superior. Entonces, ¿en qué otra instancia? Pero de vuelta, la norma ha estado por integración a lo largo del eje real. Entonces son L2 en su restricción al eje real. Y así, ¿no? En varios puntos es lo mismo. Por ejemplo, aquí.
¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Benjamín. Sí, 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 claro que sí. Entonces, cuando sacas estos espacios asociados a la ecuación de Schrödinger, por Sí. ejemplo, ¿ahí te refieres a la solución? Bueno, ahí está. Punto que no quise meterme porque no me daba el tiempo, no me hubiese dado el tiempo. Veamos el caso para lo último que estaba contando. A ver, lo último que estaba contando fue esta construcción, ¿cierto? Acá tenemos, esto es una ecuación definida sobre el eje real, o sobre una parte del eje real, ¿cierto? También, con valores en vectores de dos componentes, pero definidas sobre el eje real. Lo que uno busca es, tenemos este espacio de Hilbert, lo que uno ve es que esta ecuación, que depende de z, con z en este problema de autovalores se puede pensar con z en el plano complejo, tiene una solución que llamamos U, con esta condición inicial. O sea, la condición inicial es independiente de z. ¿Está bien? Y aquí lo que estamos haciendo es esta transformada de Fourier, donde z toma valores en todo el plano complejo. O sea, esta función está definida para todo z. ¿Está bien? Y está bien definida porque en realidad, como estamos internos en un intervalo finito, uno puede probar inmediatamente que hacer simplemente derivación formal, ¿no? Deriva f, que es básicamente derivar u. Ah, yo no lo mencioné, pero esta solución es una solución que es entera para cada x. O sea, fijas x y como función de z, esta función es analítica en z. ¿Está bien? Yo me olvidé de mencionar eso. O sea, esta función es entera para cada... entera en términos de z, lo cual se traduce en que esta función f es entera. Ah, ok. Sí, sí, ¿Está sí. bien? Bueno, muchas gracias, Hugo. Bueno, bien. ¿Preguntas de parte de la audiencia? Tenemos una Ay, ¿qué manita tal? levantada. Sí. Adelante, por favor, sí. Hola, buenas tardes. Hola, sí. Una pregunta. Hola. Entonces, Hola, eh, Alfredo. Reconocí tu hola. voz. Sí. Entonces, en estos espacios de Debranche que están asociados a sistemas canónicos, ya se, digamos, ya se incluirían los resultados anteriores, ¿cierto? O sea, lo No, que se sabe, ¿o no? no, hasta el punto, no. Gracias por preguntar, es interesante. Lo que hemos demostrado es que para espacios de Lagrange regulares simétricos y con una cierta condición adicional sobre el comportamiento del crecimiento exponencial, tenemos sobremuestra, ¿ok? Regulares simétricos. Lo que estamos haciendo en realidad es extender las clases de espacios parecidos a los de Paley-Wiener, que son regulares y simétricos y tipo normal. Estos dos espacios no son simétricos, son semiacotados. Este ni siquiera es regular, el espacio. O sea que realmente lo que obtenemos de aquí es una generalización de los espacios que son parecidos a los de Paley-Wiener en el sentido que son regulares y simétricos. No tenemos nada todavía, no hemos ni comenzado a explorar seriamente, nada que, por ejemplo, nos permita extender los resultados para espacios regulares y semiacotados. O sea, no hay nada con esta construcción en términos de sistema hamiltoniano, no tenemos nada que extienda ni el ejemplo relativo a operadores de Schrödinger regulares y mucho menos aún para espacios de branch asociados por operadores de BS, porque al no ser regulares, de hecho, mi conocimiento sobre sistemas canónicos es limitado todavía. De hecho, no sé muy bien cómo se trabaja con sistemas canónicos no regulares, en general. Así que la respuesta concreta es no, lo que tenemos más bien, o más bien la respuesta es tenemos una especie de generalización de los espacios a la cual, de la clase en la cual están metidos Paley-Wiener, que son regulares y simétricos. Y tipo normal. No tipo minimal, por ejemplo. No sabemos si de hecho, si existen. No sabemos qué pasa con el tipo minimal, de hecho, todavía.
Ah, ok, ok. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. ¿Alguna otra última pregunta para terminar? No, pues si no hubiera alguna otra pregunta, voy a solicitar una vez más si me hicieran favor los que nos hacen favor de acompañarnos, abrir su micrófono y darle un último aplauso a nuestro invitado, el doctor Hugo Tolosa, por esta interesante charla. Ah, gracias, gracias. Espero Bueno, que... tengo la constancia del doctor Hugo Tolosa que me gustaría mostrar nada más para pues no sé, por formalidad. A ver si se va a ver en un momento. Entonces, por este medio electrónico, la presento y se la haré llegar a su correo electrónico Bueno, muchas muy gracias. pronto. Muchas gracias, Benjamín. Nos honra tener al doctor Julio Hugo Tolosa de la Universidad Nacional del Sur de Universidad Nacional del Sur en Argentina. Es el reconocimiento firmado por el doctor Roberto Ávila Pozos, que sí conoce Hugo, yo creo. Oh, claro, sí, sí, sí. Que es el jefe de área, y el doctor Otilio Acevedo Sandoval, que es el director del IBI. Bueno, una vez más, gracias, Benjamín. Y bueno, nada, ha sido un gusto estar aquí con ustedes, realmente. Obviamente me gustaría estar allá en este momento y que fuéramos a comer algo muy rico ahí, como ha sido siempre el caso durante mi corta estadía en aquellos lugares. Pero bueno, nada, es lo que hay. ¿Qué se va a hacer? No quejarse. Esperemos que el tiempo nos lo conceda muchas veces que estés acá y Ojalá que llegamos. sí. Muchas gracias. Tengo la grabación.